Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Bienvenidos al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más desnudando nuestros cerebros para potenciarlo al máximo. Y hoy tengo a Osman excesivamente motivado porque siempre decimos en este podcast que nos gusta desmontar mitos y hemos tenido que hacer un podcast expresamente de mitos. Así que hoy, Osman, te vas a explayar porque puedes hablar de mitos. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Lo que comentamos en el último podcast acerca de los tabús, lo mismo sucede con los mitos. Y el cerebro es una fuente inagotable de mitos. Siempre recuerdo a nuestra audiencia, a ti que estás escuchándonos mientras conduces, vas a tu trabajo o estás saliendo a hacer deporte o simplemente estás haciendo las tareas de casa. El motivo por el cual Ignacio y yo iniciamos esta aventura precisamente es porque hay una gran cantidad de desinformación y de mal manejo de lo poco que se sabe acerca del cerebro o de lo mucho que se sabe acerca del cerebro, y ahora iremos separando el grano de la paja y explicándolo de una forma sencilla para que podamos aplicarlo en nuestro día a día, porque hay mucho ruido y hay muchísimos mitos, mucho folclore a nivel del cerebro. Sí, porque el cerebro es un misterio, es algo ahí que está ahí escondido, no sabemos mucho de él. De hecho, vamos a empezar por el primer mito, que es el más escuchado, nos lo vamos a quitar ya de una patada, porque uno de los mitos que yo creo que hace que haya más mitos del cerebro es que se le da un misterio excesivo porque se dice que solo usamos un 10% del cerebro, Osman. Mentira. Esto es mentira. Mentira. Esto surgió porque William James, el padre de la psicología, un filósofo, padre de la psicología occidental, de la psicología moderna, en alguna clase lo dijo y luego se empezó a reforzar. El que escuchó lo repitió y luego vino otro y lo repitió nuevamente. Y se generó ese aura que está el 90% de nuestra capacidad cerebral sin explotar. Una vez dicho esto, tiene el appealing, tiene lo atractivo de que la gran mayoría de nosotros, incluso tú y yo que estamos constantemente leyendo acerca del cerebro, sí tenemos desaprovechados muchos de nuestros mecanismos cognitivos, pero no es porque nuestro cerebro esté dormido y que no lo estamos utilizando, no, es porque no estamos explotándolo lo suficiente. Ahora bien, ponerle eso a un porcentaje es ridículo, porque ¿cómo se sabe eso? Es imposible saberlo. Entonces, ese mito es inexistente. Lo que sí, el principio que dio origen a ese mito sí es verdad, y es que la mayoría de la humanidad va por la vida con un cerebro poco potenciado, incluyéndonos los que estamos intentando potenciarlo al máximo. Así que animamos a todo el que nos está escuchando a que se una al movimiento de potenciar su cerebro. Nosotros lo llamamos, al caso extremo, los llamamos cerebros de AliExpress, que serían esas personas que nadie está escuchando este podcast, eso hay que dejarlo claro. Serían esas personas que llevan ahí 1,5 kilos en la cabeza para llevar peso y nada más, de gratis, pero luego ya están los que lo estamos intentando, que, hombre, algo más de un 10% será, pero bueno, cada persona... o igual es menos, pero bueno, que no se puede saber el porcentaje y que cada persona es un mundo y cada uno lo aprovecha en la... Y también es bueno, porque ojo, si nosotros naciéramos ya diciendo que estamos ya explotando el 100% del cerebro, el 100% de las capacidades, vaya coñazo de vida, porque entonces naces ya diciendo no me puedo desarrollar más. Entonces, ¿qué cojones, no? Ni existiríamos nosotros para empezar, ni tendría sentido muchas cosas de la vida. Y ese es el motivo por el cual no me gusta tocar el tema de la inteligencia, porque la inteligencia da esa etiqueta, te dice, has nacido con estas capacidades, que es verdad, que eso es verdad, sí. Pero, ¿y qué más da? El 50% de nuestra capacidad de ser felices, o tomando felicidad, nuestra capacidad de ver el lado amable de las cosas y que nuestro sistema límbico utilice y normalmente vea el lado bueno, es genética, el 50%. ¿Eso quiere decir de que hemos nacido para ser desgraciados? No, en lo absoluto. Con lo cual, todos estos porcentajes y todas estas cosas hay que ponerlas en contexto. Así que el 10% fuera. Lo único que es 100% seguro es que tú puedes aumentar la potencia de tu cerebro si lo trabajas en el día a día. Y si escuchas Tu Cerebro al Desnudo, y si te suscribes a tucerebroaldesnudo.com, y si compras nuestros cursos y nuestras consultorías. Eso es 100% seguro. Es garantizado. Lo demás, todos son mitos y les vamos a ir dando patadas. Primer mito ya patadón, pero vamos al segundo porque este también tiene miga. Se dice
que perdemos neuronas y que por lo tanto nos hacemos más tontos cuando nos dan golpes en la cabeza. Lo típico entre los amigos, que te vas dando collejas y dices, te echo más tonto. Bueno, la collejita no te va a volver más tonto, pero existe algo, y que yo vengo de la medicina, vengo de la neurocirugía y opero a gente que tiene golpes graves en la cabeza. Por ejemplo, esto se llama, de estas palabras de medicina, traumatismo cráneoencefálico. Sí, Golpe famoso. en el hueso y lo que está dentro, que es el cerebro. Si esto es grave y afecta la estructura propia del cerebro, por supuesto que vamos a perder neuronas. Hay hematomas, hay contusiones en el cerebro, así como los moretones que tenemos en la piel cuando nos golpeamos, lo mismo le pasa al cerebro. Y por supuesto, un traumatismo grave va a producir pérdida de neuronas. Ahora bien, un golpecito, un traumatismo leve, como el que estamos hablando, no. Es decir, lo que dio origen a este mito de decir de que estos pequeños golpes o estas pequeñas cosas de golpes en la cabeza nos hacen más tontos, esto es un mito. Ahora bien, si es un traumatismo grave, es obvio que nos va a pasar factura. Y en repetidas veces, porque se habla mucho de, por ejemplo, el caso de Muhammad Ali, que se dice que es por de que tantos golpes que lleva en la cabeza, el síndrome del pugilista famoso. Repetidas veces, eso sí que también. Eso no es un mito, eso es una patología y se llama encefalopatía traumática crónica o cerebro del pugilista. Eso no es un mito, eso es un diagnóstico. Eso es, para aclararlo. Exacto. Vale. Otra. Se dice que las neuronas no se regeneran. ¿Esto es verdad o es un mito o le damos patada o no? Muy bien, aquí estas son que hay que matizarlas. ¿Hay neurogénesis? Que esto quiere decir de que se hacen células? Sí. Lo que sí es verdad es que la tasa de producción de neuronas no es como la de células de la piel o las células del estómago o las células del intestino, no, es mucho más limitada y se limita solo a ciertas zonas. Por ejemplo, a las partes del bulbo olfatorio y a la zona subventricular. Quiere decir, dentro del cerebro tenemos unas camaritas, unos espacios que tienen líquido y justo en las paredes de esas cámaras, en la interfaz entre esas cámaras y el cerebro, ahí hay células germinales que dan origen a neuronas. Pero son áreas muy concretas y en el hipocampo también. Vale. Hay neurogénesis, pero en áreas muy concretas. Vale, o sea, esto es medio mito, se podría decir. Y otra que también se escucha mucho, que puede ser cierto, ¿no? Pero como siempre habrá matices, es que las drogas o el alcohol te acaban haciendo más tonto porque matan neuronas. Eso es cierto, eso no es un mito, eso es una realidad. Incluso hay una estadística que es difícilmente comprobable, pero lo que es cierto es que se calcula que por cada hora que la concentración de alcohol pasa de cierto nivel, vamos perdiendo una cantidad de neuronas por esa unidad de tiempo. Se dijo que eran 7.000 neuronas por minuto o 7.000 neuronas por segundo, pero ya sabemos que estos números son tomados como un poco al azar. Sí. Lo que sí es verdad es que una concentración elevada de alcohol en sangre durante mucho tiempo mata neuronas y cualquier droga de diseño, si se consume por suficiente tiempo, termina matando neuronas. O sea que eso no es un mito, eso es una realidad. Pero no te hace más tonto porque ya hemos dicho que la inteligencia no se deterioraría. Ah, bueno, el cerebro porque tiene algo pierdas neuronas, ¿o sí? Hombre, claro. O sea, porque la capacidad de procesar la información depende mucho del sustrato biológico en el que está. En otras palabras, si la máquina que se encarga de pensar le hacen falta partes, llega un momento en el que ya no procesa tan eficientemente la información. Vale. Ahí sí que el CI se podría una copa no te va a hacer más tonto, te hará borracho. Claro. Pero más tonto, ¿no? Bueno, igual más 10.000 copas. Sí. Eso sí, 10.000 copas, sí. Igual por un momento eres un poco más tonto, pero bueno. Más tontorrón. Otro... Sí, más tontorrón sobre todo. Otra cosa interesante que siempre se dice, un poco a lo mejor por fardar, que es el tema de que escuchar música clásica nos hace más inteligentes. Aquí ya hemos hablado de que la inteligencia no se puede aumentar, pero vamos a explicar esto porque es posible que sí que haya ciertas partes del cerebro que desarrolle. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Bueno, hay que ver esto de dónde viene. En general no. En general no se ha comprobado que la música clásica ganada en el cerebro humano o que llegue a modificar nuestra inteligencia. Lo que sí es verdad es que la música clásica cambia el patrón de ondas cerebrales e induce ciertos estados modificados de conciencia en el cual procesamos mejor la información. Eso no tiene nada que ver con que nos va a hacer más inteligentes. No, nos va a hacer más listos tampoco, pero sí nos tranquiliza, puede ser,
y que sincroniza nuestras ondas cerebrales para que se vuelvan más efectivas y eficientes a la hora de hacernos cargo de una tarea concreta. Pero ponerle unos audífonos a un niño, escuchar música clásica y que luego pensemos que va a ser Albert Einstein, no, eso no va a pasar. O sea, seguramente eso se ha hecho porque como la música clásica ha ido en decadencia, ¿no? Para que se escuche más, seguramente. No necesariamente. O sea, el origen de esto fue de aquí lo importante de los matices. La ciencia siempre tiene matices. Nunca se habla nada categórico al 100%, salvo como que la Tierra es plana, ¿no? Eso sí es categórico. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que sucede es que se comprobó en embriones de rata que ciertas longitudes de onda de ciertas piezas musicales, principalmente, por ejemplo, la pieza K44 de Wolfgang Amadeus Mozart, inducía un aumento de la producción de neuronas en el hipocampo de la rata. Y a partir de allí se extrapoló a que si le pones música clásica a una mujer embarazada, el niño va a tener más cerebro y van a ser más inteligente. Hay un salto de conclusión enorme de una cosa a otra. La ciencia avanza paso a paso y hay que tener cuidado con las generalizaciones que se hacen de ella. ¿Y el tamaño importa, Osman? ¿En el cerebro? Claro. Claro. O sea, estamos hablando del cerebro porque aquí... No, pero es que tú se te va la cabeza ya a otras cosas. Estamos desmitificando el cerebro. El tamaño importa. Eso por es ejemplo, un mito. Esto, a ver, ya hablando con propiedad y con seriedad. Un cerebro de una persona que tiene hidrocefalia, por ejemplo, sobre todo los niños, que tienen estas cabezas enormes. ¿Ese niño es más inteligente? Está claro que no. Los animales, que son muchísimo más grandes que nosotros, enormes, tienen cerebros más grandes que nuestros, son más inteligentes que nosotros. Hay algo que se llama la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Hay uno que se llama, es de estos nombres, índice de encefalización, es decir, en relación con el tamaño de nuestro cuerpo, qué tanto cerebro tenemos. Y se ha demostrado que tampoco el que normalmente tenga un encéfalo más grande para el cuerpo que tiene, eso significa que va a ser más inteligente. Lo que sucede es que sí, como una medida cruda de calcular las capacidades cognitivas de un ser biológico, pudiera servir, pero de una medida muy cruda. Por ejemplo, cómo se mide la capacidad cerebral de los cráneos de los antiguos de Homo ergaster, Homo neanderthalis, etcétera, etcétera. No tenemos ningún cerebro preservado, tenemos su cráneo y las señas que dejó en su cráneo el cerebro que estaba allí. Se estima entonces que si tenía cierto volumen, entonces era más inteligente. Pero es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Por ejemplo, en general, el hombre es más grande que la mujer en proporción, en tamaño, y no, se ha demostrado que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el famoso cociente intelectual entre hombres y mujeres. A pesar de que la mujer, como es más pequeña, pues tiene un cerebro más pequeño adecuado a su proporción. Claro. Pero su función no varía. Otras cosas como que la mujer, por ejemplo, tiene una relación corteza cerebral-sistema límbico mayor que el hombre, y que el hombre tiene más sistema límbico y más que corteza, habría que también verlo en cómo funciona. Y sí pudiera explicar algunas variaciones del comportamiento. Pero nuevamente aquí, poner etiquetas, hay que tener mucho cuidado. O sea, lo de que el tamaño importa, no. Así, en generalidades, rasgos, no. Pero, por ejemplo, sí que en alguna ocasión habíamos hablado de que el peso más o menos del cerebro va entre 1.3 y 1.5 kilos. ¿Varía más el tamaño de unas personas a otras que el peso, pues? ¿O? Por supuesto. ¿Quién tiene más cerebro, Shaquille O'Neal o yo? Pues Shaquille O'Neal. Eso es. Y a lo mejor Shaquille O'Neal es más inteligente que yo. A lo mejor. Pero solo la diferencia de tamaño no va a traducir qué tan eficiente sea su cerebro o qué tan eficiente sea el mío. Vale. Entonces, sí. Yo creo que este ejemplo lo caracteriza muy bien. Perfecto, sí. Puede estar lleno de serrín, ¿no? Que ese es otro mito. El de Albert Einstein puede ser que incluso fuese más pequeño que el mío y está claro que funcionaba bastante mejor. Sí. De momento en la historia lo ha dejado claro. Pero bueno, lo ha dejado claro, o sea, no hay duda. Ya veremos, Osman, ya veremos que aún te queda... Estamos en la lucha. Tú aún no estás vivo, Albert Einstein ya no puede hacer nada. Oye, otra cosa que también se ha comentado mucho, el tema de que usamos más un hemisferio del cerebro u otro dependiendo de si somos personas más creativas o más analíticas. ¿Esto es verdad o no? O sea, ¿está rigurosamente en un hemisferio u otro? No, eso sí, definitivamente no. Esto de tú eres cerebro derecho, tú eres cerebro izquierdo, no, es eso. Eso es literalmente como que yo te dijera, oye, medio cerebro. O sea,
Si alguien te está diciendo que tú eres hemisferio derecho, deberías de interpretarlo como que te está diciendo de que solo tienes la mitad de tu cerebro. Deberías de tomarlo como un insulto, más que como una virtud. Bueno, pero si usas un 50% ya es más que el 10% que se dice. No, te está diciendo que utilizarías el 50% del 10%, o sea, el 5%. Ya. Lo que sucede es, lo que sí es verdad es que sí hay una diferencia en cuanto a cómo nuestro cerebro procesa cierto tipo de información en un hemisferio u otro. Más que la famosa diferencia entre el hemisferio derecho completamente artístico, creativo, y el hemisferio izquierdo racional, lógico, matemático, lo que sucede es que el hemisferio izquierdo está más, ha evolucionado sus estructuras para poder lidiar con lo que ya conoce, con lo que ya maneja, con la familiaridad, mientras que el hemisferio derecho, en general, en promedio, ha evolucionado para lidiar un poco más con la novedad. Pero directamente decir que uno es artístico y el otro es matemático, no. Y sí hay ciertas funciones que están en un lado u otro. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje sí está predominantemente en la mayoría de la población en el lado izquierdo. Vale. Y en el tema de los zurdos, que también se habla muchas veces de los hemisferios, ¿tiene alguna relación o no? El hemisferio, lo que se llamaba dominante, y se le sigue llamando así porque ahí está la función del lenguaje, según las series del 75 al 90% de los zurdos, sigue siendo el hemisferio izquierdo. Vale, o sea, ahí es dominante de izquierda. Solo que si eres diestro es el 100% de probabilidades de que tu hemisferio dominante sea el izquierdo, pero cuando eres zurdo sí habría lo sensato. Por ejemplo, nosotros cuando operamos tumores cerebrales en área motora o en área elocuente de lenguaje, preferimos hacer una resonancia magnética funcional, una tractografía, para ver en dónde está esa dominancia. Porque puede ser de que operando un tumor que en el lado derecho que pensamos que no va a ocasionar ningún daño, y al final puede ser a ese pequeño porcentaje de personas zurdas que tienen el hemisferio dominante del otro lado. Dominante definido como el área del lenguaje en el otro lado. Vale. Bueno, pues Osman, es que claro, hemos ido aquí a saco tumbando mitos y te me has comido todos. No sé si tienes alguno tú por ahí también que quieras aportar. Por supuesto. Si no... Sí, los mitos. ¿Dónde está en el cerebro la conciencia? ¿Dónde está en el cerebro la inteligencia? El hecho de asumir que una función concreta está asociada a una sola estructura concreta es un mito. Nuestro cerebro funciona en base a redes neuronales, a sistemas neuronales, no a un área y una región concreta. Lo que sucede es que para facilitarlo, normalmente decimos, por ejemplo, que estadísticamente el área prefrontal dorsolateral se ha visto que está más involucrada en la organización y en la planificación. No es lo mismo que decir que lo único que hace el área prefrontal dorsolateral es eso, o de que la planificación y organización tampoco esté representada en otras áreas. Eso sí es importante tenerlo claro. No hay una relación directa que esto hace solamente esto. Estadísticamente sí, se nota que influye y funciona más en esto, pero no. La localización específica en una neurona, en un área concreta de una sola función, esto es un mito. Esto sí es importante tenerlo claro. Como también pensar que la mente o que la conciencia están por fuera del cerebro o por fuera del cuerpo. Y esto viene, por ejemplo, como hay neuronas fuera del cerebro, por supuesto, hay 40.000 neuronas en el corazón, hay 500 millones de neuronas en el intestino. Y entonces tenemos el cerebro en la tripa, el cerebro en el corazón, y entonces se vuelve y se despierta los humores hipocráticos, ¿no? de la bilis, la gente biliosa, y que las vísceras, de ahí viene la palabra visceral, o por ejemplo el corazón de Aristóteles. Vamos a ver, 500 millones, 40.000 neuronas, o 86.000 millones de neuronas y más de casi 100 billones de conexiones, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, la mente, si bien es cierto que también pensamos con nuestras relaciones, externalizamos a los dispositivos que nos rodean parte de la memoria y nuestro conocimiento, pero pensamos con el cerebro, ya está. O sea, no, ni pensamos con el corazón, ni pensamos con la tripa, ni nada. Y sentimos con el cerebro. Por supuesto. Y lo mismo sucede para la conciencia, que la conciencia es algo aquí que flota en el éter, etcétera, y porque no somos capaces de poder, que escapa a lo que nosotros podemos percibir y entender, es un tema que evidentemente genera controversia. Independientemente que esté dentro del cerebro o que pase por el cerebro, no puede existir conciencia sin el cerebro. No puede existir mente sin el cerebro. Así que estas partes es bueno tenerlas claras porque
En último término, si sabemos que la mente, la conciencia, nuestros hábitos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras creencias, valores y actitudes están en nuestro cerebro y sabemos que esa estructura y función se puede cambiar, nos da un poder enorme para poder alcanzar el bienestar y el éxito que buscamos en la vida. De allí la importancia de tener esto claro. Totalmente, o sea, se habla poco del cerebro y creo que por esto es porque hay tanto misterio y por el que hay tantos falsos mitos todavía corriendo por ahí, que mucha gente todavía se los cree. Y precisamente en nuestra lista de correo tucerebroalnudo.com cada día cogemos el hábito y el compromiso también con nuestro cerebro de potenciarlo, de aprender algo nuevo con unas historias que te llegan a lo más profundo del cerebro, las lees en un minuto y vas a aprender algo nuevo cada día para ponerlo en práctica en tu día a día. Y justo si te suscribes en tucerebroalnudo.com antes del miércoles que viene, tenemos aquí una cosa que refleja mucho este misterio del cerebro y es que te vamos a regalar una cerebrina que se llama Aristóteles pensaba que teníamos un refrigerador en la cabeza. Y esto te va a explicar muchas cosas de las que hemos hablado hoy, de por qué antes se desconocía tanto del cerebro y se creía ciertas cosas como que pensábamos con el corazón. Y entenderás muchas cosas de hoy en día que seguro que te ayudan. Y nada, también ahí pues decirte que estamos ofreciendo nuestras consultorías, ofreciendo todos nuestros cursos. Si quieres dar un paso más, si quieres ya poner en práctica estas cosas y comprometerte al máximo para cambiar tu cerebro y potenciarlo, tucerebroalnudo.com. Las cerebrinas te las llevas gratis cada día y si no te gusta, pues en un clic te das de baja y no hay problema. Así que nada, Osman, espero que hayas disfrutado y pegándole patadas a mitos. Y 48 episodios ya que llevamos en esta temporada, que estamos llegando a fin de año a tope, ¿eh? La verdad que lo disfruto. Hago esto porque me gusta. Hago esto para entretenerme, como diría Calle 13. Y es importante saber que lo que no es un mito es que la capacidad de modificar la estructura y función de nuestros cerebros existe y que mediante el conocimiento y la acción específica para hacerlo, lo podemos lograr. Esto no es un mito, es una realidad. Y por eso estamos aquí. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.